All right. Well, how's everybody doing today? ¿Cómo están todos ahora? Good. Well, it's great to be with you guys Muy bien, today es in bueno estar con Midland and ustedes el día Odessa. de Thank hoy you en guys so Midland much for y joining Odessa. via live Gracias por stream. estar con Let me just talk nosotros to you guys real quick over in Odessa. My wife en and I, vivo. that was our first Quiero hablar time con to be ustedes en with y'all Odessa. Mi last esposo y week, yo and es we la primera vez absolutely que loved estuvimos it. con So thank nosotros you la guys so semana much for pasada y the nos warm welcome encantó. you gave us. Muchas So gracias por la Midland, hey, I'm bienvenida glad que to be nos with you dieron. Y guys Midland, today. Hope estoy you had contento de a estar con ustedes wonderful aquí. last Espero que couple of tuvieran weeks. In fact, I just want to go una ahead and start off the maravillosa morning by asking the semana most pasada. important Quiero question that empezar I la could ask you semana, today, la which is very mañana con la simply, pregunta how más was importante que es your simple. ¿Cómo Thanksgiving? estuvo su Thanksgiving, su Día de Gracias? Huh. Sounds like some of you had an okay Thanksgiving. Algunos de ustedes Like some tuvieron, of you are like, I don't want to se remember oye this que Thanksgiving bien, at all, y actually. otros que no, Well, no let me me quiero just let acordar me de do este this with you. Thanksgiving. I Les love voy a hacer algo. Thanksgiving and I love A mí me Christmas. encanta Yes, because Thanksgiving y of me encanta la family. Navidad, sí, Yes, por la because it's familia, cold and you can sí, dress up porque in hace warm clothes. frío, But let's just puedes be honest. The vestirte real reason why calientito, we pero love vamos a ser holidays honestos, is la all about the razón food. Amen. por la que nos Amen. encantan All right. So when I los think días about festivos es la Thanksgiving, comida. here's what Entonces, I cuando do. pienso I en el Día de always Gracias, esto es lo que yo anticipate hago. how Siempre much of my anticipo favorite cuánto food I'm going de to mi eat comida so that I favorita can make voy a comer sure para to que have enough pueda room on my plate asegurarme to go back de for tener second, for third, suficiente and for lugar en mi fourth, because plato the para fat kid regresar totally 2, comes out 3 y 4 on veces. Thanksgiving. But what I was Porque wondering el is, hecho es que eso when se hace you en Día think de about Gracias, pero el Thanksgiving, hecho es de what que cuando is the piensas en food Día for de you Gracias, that ¿qué es makes la comida Thanksgiving que te worth having? hace Like, que what is Thanksgiving on the valga la table for pena? you the most ¿Qué está en la important mesa? ¿Qué es lo part más of a importante, la Thanksgiving meal? parte How many más of you would say importante that for de una you, comida you Día de look Gracias? forward ¿Cuántos de most ustedes to dirían the que les turkey gusta or to the más el ham? pavo o el All jamón? right. Very few of you health nuts in the room. You can leave now. Pocos You're de no longer ustedes welcome. saludables. I'm just kidding. Ya se pueden So, saludables, turkey and estoy ham. jugando. How many of you would say it's Pavo not y about the jamón. turkey and ¿Cuántos ham, dirían it's que about no the se trata del stuffing or pavo the y el jamón? dressing? Se trata del All relleno. right. How many of you actually do stuffing? ¿Cuántos Like you dirían, stuff the turkey cuántos full of stuff? realmente le That's why it's meten called stuffing, I el guess. relleno al pavo? You put Por eso stuff se in llama it. relleno. Somebody, raise your hands on stuffing people. Okay, A las very personas que cool. les gusta el relleno. All right. Okay. How many of you would say ¿A cuántos it's de not about the ustedes, turkey, cuántos de ustedes not about the dirían ham, not about the stuffing, que no not es el about the pavo, el dressing, jamón ni but el it's relleno, all pero se about trata the casseroles? Those de las side dishes, you know, cacerolas? green bean casserole, broccoli and Lo cheese que es casserole, sweet potato lo de casserole. Hey, keep your ejotes o hands de, up, keep your hands up. All right, now I know who the levanten la mano Christians los of que Stonegate Fellowship really ya sé are. cuáles son los This is the cristianos de saved Stonegate. people Son, right here. We need y'all son down las here to pray personas for everybody salvas else. aquí. These are my people. I am all Ustedes about van a this. tener que For orar por me, todos los demás. it's all about the Para mí, broccoli and cheese se casserole. trata That de is where la it's at. cacerola de brócoli What about con the queso. desserts? How many of you are ¿Qué all de about los them postres? pies? ¿Cuántos de ustedes les Pumpkin encantan pie, los pies? pecan pie. El pie de, What else kind of de pie is there? This side of the room. calabaza What o kind de of pie do you nuez. use for your Thanksgiving? ¿Qué pie les gusta? Chocolate Para el Día de pie? Gracias. Yes. What De else? chocolate, Apple. Ooh, with ice cream? de manzana, Yes. con nieve. Buttermilk pie. I love me some buttermilk pie. What about in this side of the room? buttermilk. Cream cheese pie? Is it like a Pie cheesecake? de queso crema, Sort of. Okay. This side of the room, como over here. pastel de queso, como pie de queso. Pumpkin pie. Yeah, all the way. Anything we Calabaza. haven't mentioned? Cherry Algo que no hemos peach pie. mencionado. Wow. Ah, Cherry and cereza peach. con durazno. Okay. I want one of those next week. Cereza y You can make those durazno. for Yo me? quiero uno de la semana que All entra. right. Well, here's the deal. I Aquí wanted to está ask la that situación. because Quería hacer truth esa is that had nothing pregunta to do with the porque la message verdad es today. que no tenía like nada que zero ver con el connect, mensaje no ahora. tie-in. I would fail No preaching se class in conecta con el seminary right mensaje. now. Just on that note. Hubiera, But hubiera two of my favorite reprobado things in la the clase world de are predicar Jesus en and food, seminario, and so pero I thought we could just dos bring them cosas de mis together cosas as good favoritas old son Southern Jesús people y do. So comida anyway, y lo quería glad to be with you guys poner today. We get juntos. to finish out our series in the book of Vamos Philippians today, a and we're going to be terminar in nuestra Philippians serie del chapter libro de 4. Philippians Filipenses y chapter vamos a 4. estar en If you'll Filipenses open your capítulo Bibles, we're going to 4. be Si abren sus today. Biblias esta mañana, As you all por know, we've favor. kind of been going through this series Como in saben, todos Philippians, hemos kind of estado focusing in atravesando esta on serie en this issue of Filipenses, unity. enfocándonos en And esta we've tried situación to de give you over unidad. the last Y couple hemos of weeks tratado some de darle en las rallying últimas principles or semanas some a common principios practices that o we can prácticas do, that we can comunes que pursue as podemos God's hacer o people que to podemos really buscar fight como for and pueblo de become Dios a people y of pelear por o convertirnos genuine un pueblo unity. And de today, what I want to do is unidad give you a new genuina. Y el día de hoy statement, lo que quiero and that hacerles es statement darles is una simply declaración this. nueva y esa declaración Faithful simplemente es esta. fuels collective Resistencia unity. Faithful fiel endurance da fuels fuerza collective a unity. unidad Look at colectiva. verse 1 of chapter 4 Vean el in verso Philippians. 1 del capítulo 4 So en then, my Filipenses. dearly loved Dice, and longed por lo for tanto, brothers mis and queridos
queridos sisters, hermanos my joy míos, and a my quienes crown, amo in this y manner extraño mucho. stand firm Ustedes in son
the mi Lord. That's where alegría we y mi get this idea corona. of Manténganse endurance. What Paul así is firmes telling en the el Señor. Philippians to do is stand firm Pablo le in está Christ, diciendo stand firm in the truth, be al pueblo, immovable, be estén unshakable, be firmes, willing to take no opposition. dejen, And he's not just talking about this as estén a dispuestos one-time thing, a but as an pararse frente a la ongoing ethic or an oposición, ongoing pero como practice una of the Christian life. práctica That's de where we la get the vida idea of cristiana. Y faithful es donde endurance. In obtenemos fact, let me give you a definition of la endurance idea to help us de kind of sink our teeth into resistencia this a little bit fiel more. para poder entender más. Endurance is the Resistencia ability to es la withstand habilidad hardship de or aguantar adversity, adversidad, especially the ability to sustain especialmente la a habilidad de prolonged or mantener drawn-out, una stressful actividad o effort esfuerzo or activity. prolongado. So when you look back on 2018, Cuando, and you si look back on ven the a last several 2018 months y of your ven los life, últimos meses how de many of sus you would say vidas, ¿cuántos de that there have been ustedes dirían seasons que and there have han been habido moments in temporadas y han 2018 habido that you momentos would del describe 2018 as que hardship describirían or como, adversity? como adversidad o Most of you? difícil? How many La honest people mayoría do de we have in ustedes, the room? ¿cuántas personas honestas Yeah. tenemos aquí? Because all of us, at some point throughout this Porque year, todos faced en hardship algún and momento a adversity. What través does de that este tell año hemos you and me? That tells enfrentado us adversidad. that ¿Qué nos hardship dice a and ti y a mí? Eso adversity nos are dice que universal adversidad features of es, human life. son, Hardship and adversity are es algo universal de la features of vida human humana, life. And son because of that, de because universales y por hardship and eso, adversity are por universal features of la, human life, la adversidad, que son endurance problemas de la must be situación a humana, universal feature una of the Christian resistencia life. fiel debe Let me say ser that again. una Because parte de la hardship vida and adversity cristiana. are universal Porque features of human life. adversidad son Faithful endurance atributos de la vida must humana. be a Resistencia universal fiel feature debe de ser of the una Christian life. In other algo words, because que debe ser en adversity la is vida, universal, debe estar en and la there vida are de todo aspects cristiano, of porque adversity and universal hardship that you y and hay I aspectos de cannot la avoid. adversidad que The tú y yo no question before podemos us evitar. today La is not pregunta how do delante we de nosotros avoid hoy es adversity, no cómo not how do we evitamos avoid adversidad hardship, but o how do we cómo, embrace hardship? How do we sino cómo embrace abrazamos la adversity? Better adversidad yet, o la how do we dificultad, endure aún through más, adversity, cómo and how podemos do we resistir endure a través de through la hardship adversidad y well? cómo podemos And I think resistir in a the fourth través de la chapter, in the dificultad. closing chapter Y of creo que en el Philippians, cuarto the capítulo Apostle Paul de is going to give us Filipenses, el three apóstol Pablo va a instructions, darnos three tres pieces of instrucciones, advice to tres help us piezas de faithfully información endure para in a way that ayudarnos fuels collective a unity in the resistir church. So let's look fielmente, at verse 4 unidos en la of iglesia. Philippians Vamos a ver chapter 4. Filipenses Paul 4:4. says this, El apóstol Pablo "Rejoice dice, in the Lord alégrense always. siempre en el I Señor. will say it Insisto, again, alégrense. rejoice." The first thing Paul tells us to do La primera to cosa que faithfully Pablo nos endure dice que is hagamos to rejoice para in resistir Christ. fielmente es To rejoice alegrarnos in en Christ. Cristo, Now, when you regocijarnos hear en el that, whenever Señor. you read Cuando that, escuchan that is eso, not cuando leen probably eso, eso surprising no to es you. probablemente That in the Bible, una a biblical sorpresa author para says, ti, yeah, pero you en la should Biblia, rejoice, un and you autor should not bíblico just dice, rejoice, sí, debes but de you should rejoice in regocijarte, the no Lord. You nomás should rejoice regocijarte, in sino Christ. I mean, regocijarte en after el all, this Señor, is the en Bible, Cristo. and this is Después what de Paul todo, would esta es say. la He was Biblia. talking to Eso us es lo que about Pablo having our diría, está happiness and our hablándonos joy in de, life rooted de in nosotros que Jesus. tengamos Not nuestra surprising at all. alegría But rewind enraizada the en clock Cristo. about No es 2,000 sorpresa, years, pero and regresen el imagine reloj that you're 2000 part of años. the Imagínense first que ustedes son century parte church de that la received this iglesia del letter. primer In fact, siglo que imagine recibieron that esta you carta. are De hecho, one of the imagínense very que ustedes first son unos de followers los of primeros Jesus living seguidores de in the Jesús Roman viviendo Empire. en el And I want you to imperio realize that if you romano. imagine Quiero that que se den correctly, cuenta que si se you are going to imaginan eso imagine a world correctamente, that looks iban a very imaginarse different un mundo than que se ve muy 21st diferente century que America. el siglo Why? XXI en Because América. first ¿Por qué? century Porque Christianity el was marked cristianismo del by primer siglo era increasing, marcado intense, por and constant persecution. Constant persecución opposition intensa, and constant oposición hostility, both intensa from y the Jewish constante people y and from hostilidad the desde Roman de Empire. los The judíos Jewish de people parte del hated imperio Christians romano. because Los they judíos saw odiaban a los Christianity cristianos as porque ellos pensaban que el blasphemy. Calling cristianismo Jesus era God blasfemia, was llamar a blasphemous. Jesús So they Dios were era blasfemia. always Así que after ellos Christians. The siempre Apostle estaban Paul, he tras los was cristianos. himself El a apóstol persecutor Pablo, of the church. él He fue un oversaw probably the perseguidor de stoning of la the very iglesia first Christian y martyr, and he vieron was de seguro, a Jew. sabían But del the same is apedrear true del for the primer Roman Empire. apóstol The cristiano. Romans and Lo the mismo Jewish es people were constantly real persecuting para the Christians in the el first imperio century. And if you romano. Los were romanos y part los of the judíos Roman siempre le estaban Empire and persiguiendo you a were a los religious person, cristianos. Si eran parte interestingly del enough, imperio you could romano, have una persona any religiosa, religion you wanted. interesantemente, You could have podían any tener little cualquier g religión que God quisieran. that you Podían tener wanted, as cualquier long as un dios you called con G Caesar the o D Lord of your life. pequeña, minúscula, In other words, as long as the mientras Roman llamabas a emperor, César the el king of dios de tu Rome, vida, the el rey, Caesar of Rome,
el As long as he had emperador absolute romano, el authority César over your de life, Roma, as long as he had mientras él absolute tuviera autoridad worship over sobre your tu life, you vida, could worship absoluta anyone or anything you wanted to, adoración as sobre tu long as vida, tú podías Caesar adorar a cualquier was que Lord. quisieras, mientras You know, in César era American culture, el it's Señor. common for us to En la talk cultura about americana es how común para Jesus is the nosotros Lord of hablar our acerca life. de cómo We Jesús es quote el Señor Romans de 10, nuestras which says vidas. that if you will confess with Hablamos de your mouth that Romanos 10 Jesus que is dice que Lord, si then you confiesas will con be tu boca saved. que Jesús es el But in the Señor, que first vas a ser century, salvo. Pero en el it was primer not siglo uncommon no era, for a group of Roman no soldiers to era raid a común village, que pull out un all grupo the de Christians soldados who were in romanos hiding, atacaran line una them ciudad up, para and then sacar a a Roman todos los soldier cristianos, sitting on the horse ponerlos asked en the fila following y question: un, Who is your un Lord, soldado romano en Jesus caballo les or preguntaría, ¿quién Caesar? es tu Señor, Jesús o And if you César? answered Y si Jesus, tú they would chop contestabas your head off Jesús, next in te line. cortaran Who la is your cabeza. Lord, El siguiente en la fila, Jesus ¿quién es tu Señor, or Jesús Caesar? o el If César? you didn't say Caesar, Y si tú no you decías would César, die. That's the world morirías. of first century Ese es el Christians mundo del being primer siglo persecuted, del facing hostility, cristiano, facing siendo opposition, perseguidos, and it's to this enfrentando hostilidad y very persecución. group of Y es a Christians este the Apostle grupo de Paul cristianos says, que el apóstol Pablo rejoice, dice, regocíjense, rejoice alégrense, in the Lord. alégrense en el Rejoice in the Señor. Lord always. Alégrense en Again, el I will Señor say, siempre. Otra rejoice. Now, vez what does les that digo, tell you and me? alégrense. ¿Qué That tells you nos and me dice a that if ti y you a and mí? I Eso are nos going to be dice a a ti y a mí people que si who tú are y yo actually vamos a ser un united pueblo, under the que gospel of estamos Jesus and who unidos have bajo el genuine Evangelio joy de in Jesús y Christ, tenemos then gozo our joy genuino en cannot Cristo, be que based nuestro gozo no on puede ser circumstances. basado Our en joy cannot be circunstancias. based on how Nuestro well our gozo no job is puede ser going. basado en Our cómo joy va cannot be bien, based que on how también well va our nuestro country is trabajo. Nuestro going. gozo no Our puede ser joy basado cannot en be based on que how well también our va nuestro, relationships are going, because nuestro all of those país things o are nuestras relaciones, porque circumstantial. They're todo not eso bad things, they're good son things, but they are circunstanciales, no not son big enough malas, things to pero anchor no and son cosas solidify que te our joy. It must solidifiquen come from something o bigger, fundamenten tu something gozo. Tiene que stronger. venir de algo And that's más why Paul, grande, if you algo jump más down to verse fuerte. Y eso es 12, lo que Pablo dice. Si van jump down al to verse 12, versículo 12, the Apostle vayan al Paul says versículo this: 12, el apóstol Pablo I dice know esto. both how to make Sé do lo with little, que es vivir and en I la know how to make pobreza do with y lo a que es lot. vivir en la In any abundancia. and all He aprendido a circumstances, I vivir en have todas y learned cada the una de las secret circunstancias, of tanto being content. Whether tanto well a fed or hungry, quedar whether in saciado como abundance pasar or in hambre, need, a tener I de am sobra able como a to do sufrir all escasez. things through Christ who Todo gives lo me puedo en Cristo que me strength. fortalece. You know, we often will quote verse 13 Seguido as a hablamos del proof verso text for 13 how como God is just un going to texto bless que whatever da it is we're prueba going to que do. Dios va a You know, bendecir we todo can lo que do all hagamos. things through Podemos Christ who hacer strengthens us. todas We las can become a cosas, great todo lo puedo en athlete through Cristo que Christ nos who strengthens fortalece. us. We can Podemos become a great convertirnos en doctor un through gran Christ who strengthens atleta o us. gran doctor a But través de biblically Dios speaking, Cristo que nos that has fortalece. nothing to Pero do with what Paul is bíblicamente saying here in verse hablando no 13. tiene nada que As a ver matter of con lo que fact, Pablo Paul's not está talking diciendo. about being De hecho, healthy, Pablo wealthy, no or está hablando de successful in estar verse 13. You know what saludable, he's talking rico about? o He's exitoso talking en about el having versículo enough 3. Está strength hablando when he doesn't de have tener enough food. suficiente fuerzas Having cuando enough no tiene strength suficiente when he comida. doesn't have Tener enough suficiente friends around fuerzas him. cuando no tiene Having enough amigos strength when he alrededor doesn't de have él. enough Tener clothing fuerzas or cuando no water. tiene He's talking ropa about o having enough agua. strength Está when hablando de his tener fuerza circumstances are de cuando las bad. In fact, circunstancias you could están probably mal. just retranslate or reread verse 13 to say Pueden the tal vez following: leer el I am versículo able to 13 que faithfully dice endure all que podrían decir, hardship puedo through Christ who strengthens me. fielmente And resistir so a that's the través first de la point that fe Paul todo is lo drilling que las into, that if we're going to adversidades que me vean faithfully a través de endure Cristo. and Pero be si a church vamos of a resistir collective fielmente y unity, ser una bound iglesia together, de standing unidad firm, colectiva, then we must be a parados people who firmes, anchor our entonces joy tenemos que ser un not in pueblo how que well anclen things are su going gozo, on no en in our qué world también or in van our las cosas en relationships or in nuestro our mundo, en job or nuestras in our relaciones economy o en or nuestro trabajo, anything nuestra that is economía circumstantial. o en cualquier cosa Instead, que es we must be a circunstancial. people who En vez find de our eso, tenemos greatest de ser un joy, our pueblo que deepest encuentra su más satisfaction, grande and our gozo, su highest más grande pleasure satisfacción y in su placer más Jesus grande Christ. en And that Jesucristo. raises a Y very eso personal, practical eleva question for you una and me. And the question is una simply pregunta this: práctica para as ti you y a look mí. Y back la pregunta on es esta. the last year, Mientras ves what el has año robbed pasado, you of your este año joy que ha in pasado, Christ? ¿qué te ha What robado de has tu gozo en robbed you? Cristo? What have you ¿Qué te ha given robado? away ¿Qué has that has dado kept you from having que te joy ha in the Lord? To put evitado it que a different tengas way, gozo en Cristo? De ponerlo when de you think otra about your forma. relationship with Cuando Jesus, piensas en tu how much relación con joy Jesucristo, does ¿cuánto gozo being saved actually bring
you. When you Ser think salvo about the te fact that you trae. were headed toward Cuando hell and now piensas you're en going to el spend hecho de que forever with vas hacia el Jesus, infierno y how que much vas a joy pasar does that por bring you? siempre con When Jesús, you think cuánto that gozo in te spite trae of your eso. sin, in spite of your Pensamos que shame, in spite of a your través de guilt, tu He loves pecado you o de tu anyway and paid for all your vergüenza, Él te sins. ama How de much todos modos y joy pagó por does todos that tus pecados. bring you? Cuánto gozo te You trae see, the esto. practical question for you and me is very La simply pregunta this, that we práctica can para ti y para mí acknowledge simplemente es that esta, we que, no, should have que joy podemos in Christ. But darnos that cuenta y is saber que different podemos than tener gozo en actually Cristo, pero es having diferente joy que in realmente Christ. And if tener we're going to be a gozo en people who Cristo. faithfully Si vamos endure
a ser un pueblo que resiste fielmente a través de las dificultades y adversidades de la vida, entonces ferozmente tenemos que luchar por nuestro gozo en el Señor. Y si vamos a hacer eso, eso nos va a ayudar a ser un pueblo que resisten a través de las dificultades, porque nuestro gozo está basado en algo más fuerte. La segunda cosa que Pablo nos va a decir que hagamos se encuentra en el versículo 6. En el versículo 6, Pablo nos va a decir esto: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La segunda cosa que Pablo nos dice que hagamos para resistir fielmente es rechazar la preocupación y abrazar la fe. Rechazar la preocupación y abrazar la fe. Cuando ves esa palabra en el versículo 6 que dice inquietar, algunas traducciones dicen no estés ansioso, y creo que es una palabra más buena que usar, porque Pablo no está usando de las preocupaciones diarias, no está diciendo que sueltes de todo lo que te preocupa, la vida o el trabajo, las personas en tu vida. Preocuparse es bueno, pero hay una diferencia entre preocuparse y estar ansioso. Cuando nos preocupa algo, quiere decir que nos preocupa algo, que algo nos interesa, pero cuando estamos ansiosos, quiere decir que nuestras preocupaciones nos consumen, que nos han consumido. Lo que Pablo está diciendo, no te consumas con tus preocupaciones, no te consumas por todo lo que te preocupas. Sí está bien tener preocupaciones, pero no te consumas por ellos. Y todos saben que esto es vida. Todos hemos estado en situaciones o en circunstancias donde no nada más teníamos nuestras preocupaciones, pero nuestras preocupaciones nos tenían a nosotros. Eran más dominantes y posesivas, más gruesas en nuestras mentes y corazones. Así que lo que Pablo nos está diciendo es que no te consumas por ansiedad, no te consumas por las preocupaciones de tu vida. Lo que quiero hacer esta mañana es que quiero pasar más tiempo en este segundo punto más que los otros dos, porque no creo que es mucho decir que mientras vemos el Permian Basin, mientras vemos a Midland, Odessa, y pensamos en qué tan loca está nuestra economía y nuestras ciudades o las cosas que se han vuelto, las cosas, es justo decir que vivimos en un tiempo o en un lugar donde estamos constantemente ansiosos como personas viviendo en el Permian Basin. Constantemente nos preocupa acerca del precio del petróleo que cayó 20% desde el verano. Estamos preocupados constantemente por la educación de nuestros hijos, o preocupados constantemente cuánto dinero vamos a ganar, cuánto tiempo libre vamos a tener. De hecho, no nada más el Permian Basin, pero pensando en la temporada navideña, ¿cuántos de ustedes se estresan mucho? Lo piensan en los regalos que tienen que comprar. ¿A alguien le gustará esto? ¿Le gustará este regalo? Piensan en planes de viaje, piensan vamos a ser honestos, esos suegros que tal vez no les gusta estar mucho con ellos, ya sea que sea la razón por la que vivimos o la temporada en la que nos encontramos. Ansiedad nunca está lejos de nosotros. Lo que quiero hacer esta mañana es buscar otros lugares en las Escrituras que creo que nos van a ayudar a entender la ansiedad y responder apropiadamente. Voy a ser claro de esto. Voy a decir, hay muchas cosas de ansiedad que no voy a decir esta mañana porque no tenemos suficiente tiempo, pero creo que sí vamos a ver unas cosas que van a ser de ayuda. Mantengan su dedo ahí en Filipenses 4 y vayan a Mateo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a ver dos cosas que Jesús nos dice acerca de la ansiedad. Dos cosas que nos dice Jesús de la ansiedad que creo que van a ser de ayuda para nosotros. Vamos a empezar en el versículo 21. Jesús acaba de decir que donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Lo que atesoras más va a ser muy claro, porque tiene una influencia controladora en tu corazón, tiene una influencia en tus emociones, una influencia controladora en tus pensamientos.
Vayan al 24, dice Jesús, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Vayan al versículo 33. Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Voy a hacerles una pregunta. Jesús acaba de decir, no sirvas a Dios y al dinero. Y luego está hablando acerca de no preocuparte acerca de comida o de qué beber o qué vestirse. ¿Por qué le haría eso? ¿Por qué Jesús hablaría de comida, que tomar y ropa después de que dice no, que no sea tu dueño el dinero? Y la respuesta es muy simplemente esta. Cuando tú y yo estamos adueñados por el dinero, eso nos preocupa, lo que el dinero compra, comida, bebida, ropa. Lo que está haciendo Jesús está diciéndonos que cuando tú y yo estamos, nos comprometemos con dinero o cualquier otra cosa aparte de Jesús, nos convertimos en ansiosos con lo que sí podemos tener o no. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es estar devotos exitosamente para el éxito de su trabajo, para el ingreso que viene el mes que entra? Y luego algo pasa, trabajan menos, se enferman o los sacan del trabajo y de repente están ansiosos sobre pagar sus deudas o sus recibos o el mandado. Están ansiosos porque el dinero ya no está entrando. No tiene que ser nada más dinero, puede ser cualquier cosa, puede ser absolutamente cualquier cosa. Lo que Jesús nos está diciendo es que tú y yo nos ponemos ansiosos o nos preocupamos por lo que somos más comprometidos. En este caso les está diciendo, no se preocupen acerca de la comida, bebida o ropa porque están comprometidos con el dinero. Lo que significa es que nuestra ansiedad siempre viene de nuestra devoción a lo que somos más devotos. Aparte de Jesús, va a crear ansiedad en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque cuando creemos que necesitamos algo más que Jesús, la misma idea de que no podemos tenerlo o no va a ser entregado, va a crear en nosotros una preocupación consumidora o una preocupación que consume como una ansiedad. En otras palabras, lo que Jesús nos dice es que cuando tenemos nuestros corazones puestos en algo aparte que Él, nos va mal. La pregunta que tú y yo tenemos que hacer es esta. ¿Hay algo en nuestras vidas que tiene nuestros corazones más que Jesús? ¿Hay algo en tu vida que tiene tu corazón más que Jesús? Aquí es como vas a saber. Así respondes a esta pregunta. ¿De qué estás más ansioso? Lo que estés más ansioso es lo que tiene nuestros corazones. Vamos a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Una historia conocida. Tal vez han escuchado este Jesús caminando sobre el agua. Acaba de alimentar a los 5,000. Versículo 22, Mateo nos dice esto. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Quiero que se den cuenta de lo que nos acaba de decir Mateo. Mateo nos acaba de decir que los discípulos estaban en la barca en medio de la tormenta, zarandeando por las olas toda la noche, y Jesús esperó hasta la madrugada
antes de ir a rescatarlos. En otras palabras, Jesús permitió que atravesaran toda la noche de tormentas y zarandeadas en las olas y lucha antes de ir a ayudarlos. Mantengan eso en la mente. Y luego en el versículo 26 dice, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La segunda cosa que Jesús nos dice acerca de la ansiedad es que la ansiedad necesita estar bajo control. Tú y yo tenemos más ansiedad cuando sentimos que tenemos que estar en control en cualquier situación en la que nos encontramos. Vean a Pedro y contesten esta pregunta. ¿Cuándo empezó a hundirse Pedro? ¿Cuándo empezó a hundirse Pedro? Y la respuesta es que Pedro empezó a hundirse cuando se dio cuenta que no estaba en control, cuando se dio cuenta que no estaba en una posición segura y él empezó a hundirse. Pero la verdad es que Pedro sí estaba en una posición segura, sí estaba seguro, no porque él estaba en control, sino porque Jesús estaba en control. En otras palabras, Pedro empezó a hundirse cuando quitó sus ojos de Jesús y puso sus ojos en la tormenta que estaba sucediendo alrededor de él. Tomas estas dos cosas juntas. Jesús nos dice en Mateo 6 que la ansiedad se eleva de lo que somos más devotos y la ansiedad se levanta cuando sentimos que tenemos que estar en control. ¿Y qué nos dice a ti y a mí acerca de la ansiedad? Yo creo que nos dice que la ansiedad últimamente nunca es la situación más profunda. Ansiedad es el síntoma de una situación más profunda en el corazón. Es como humo a una llama. Ansiedad es el humo, pero ansiedad o lo que está causando esa lumbre y esa situación más profunda es falta de fe. Es falta de fe. Falta de fe y la bondad y la bondad y la identidad y el poder de Jesús. En otras palabras, cuando piensas acerca de devoción, piensas en lo que tu corazón está más comprometido. Si tú eres como yo, hay veces cuando tú no crees que Jesús realmente es más recompensa que el dinero. Cuando realmente no piensas que Jesús te da más satisfacción que tus relaciones. Cuando Jesús te da más satisfacción que la aprobación de tus compañeros de trabajo. ¿Qué hacemos en respuesta? Porque dudamos la satisfacción y suficiencia de Jesús. Nos comprometemos con el dinero y con la aprobación de nuestros compañeros de trabajo. O si son como yo, piensas, sé que Dios está en control, pero no siento que esté en control. Así que yo voy a hacer mis propias cosas. Voy a hacer mi propio éxito. Así que lo que sucede es que quitamos nuestros ojos de Jesús y ponemos nuestros ojos en todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros. En otras palabras, la solución para nosotros en una temporada de ansiedad, en una temporada de una región llena de ansiedad, es encontrar las formas que necesitamos para cultivar fidelidad, para cultivar confianza. Esto es lo que no les dije. No dije, en medio de ansiedad, solo tengan fe. Solo tengan fe. ¿Alguna vez alguien les ha dicho eso cuando están abriéndole sus corazones, sus luchas, y dicen, ay, solo ten fe? Solo ten fe, hermano. Eso me molesta porque la fe es un proceso, no es una bala de plata. No es una bala de plata que mata el lobo de ansiedad. Y tomar unos versos y decir ten fe no lo va a hacer. Lo que la Escritura nos llama es un proceso, una vida, un viaje de fidelidad y de cultivar confianza en Jesús, porque vamos a ser honestos. Todos sabemos que esto es verdad. No es como que vamos a despertar mañana y decir, ya estoy comprometido con Jesús, nada más, y soy un cristiano perfecto en el mundo.
no va a suceder, lo que significa que cultivar fidelidad, poner nuestros ojos en Jesús, estar comprometidos con Jesús es un proceso diario, es un proceso hora a hora, a veces es momento a momento. Entonces las Escrituras nos están diciendo que no nada más tomemos este versículo y todo va a estar bien porque podemos nada más tener fe, ¿no? Las Escrituras nos están llamando a cultivar y buscar resistencia fiel para el largo plazo, porque es parte de un proceso, de un viaje. Pero eso sí significa cuando tú y yo estamos atravesando adversidad o dificultades, no es la solución decir, Dios, llévatelo, o Dios, que pare esto. Por más que queramos orar, eso, estas escrituras nos llevan a orar. Dios, me enseñas dónde hay falta de creencia en mi corazón, me llenas de fe, me muestras dónde hay falta de creer el día de hoy, este momento, esta hora, me llenas con fe. Y amigos, así como Jesús dejó que los discípulos lucharan toda la noche, a veces nos va a dejar a nosotros luchar toda la noche antes de mandar ayuda, porque nos ama demasiado para darnos una fe débil, nos ama demasiado para darnos una fe débil. Entonces va a orquestar la adversidad, va a orquestar la dificultad para hacer lo que necesitamos hacer más, que es probar nuestra fe y hacernos un pueblo que sabe la fortaleza y la bondad y el gozo de Jesús. Piensen en esto. ¿Qué ha pasado cuando a veces tienen confianza en Dios? Y es cuando más crece su confianza en Dios y el poder de Dios, el control de Dios, es cuando más crece. Yo les diría que los tiempos donde su fe ha crecido más es precisamente la temporada donde su fe ha sido probada más, porque es cuando tu fe es probada que te das cuenta, yo no tengo nada más en que recargarme más que en Jesús. A veces nunca sabemos que Jesús siempre es todo lo que necesitamos hasta que Jesús es lo único que nos queda. Y muchas veces cuando Jesús nos va a poder en la tormenta para mostrarnos qué tan suficiente y qué tan bueno y qué tan estable Él es. Cuando los primeros cristianos, igual que ellos, podemos regocijarnos cuando nuestra vida está en la línea. Sigue cuando regresas a Filipenses 4 y regresas a lo que dijo el apóstol Pablo. En versículo 6 dice, presente tus peticiones delante de Dios. Es otra forma donde dice Pablo, pon tus ojos en Jesús, sé devoto a Jesús y sigue haciendo eso día tras día, vez tras vez. Pero vamos a ser más específicos y vamos a hacer la pregunta difícil. Cuando lees versículo 6, donde dice, presenten sus peticiones a Dios, vamos a hacer la pregunta difícil. ¿Qué es la ansiedad o la preocupación en tu vida ahorita que tú necesitas poner delante de Dios el día de hoy, mañana y el siguiente día? ¿Qué es la ansiedad que necesitas poner delante de Dios y decir, Dios, muéstrame dónde hay falta de fe en esta situación y lléname de fe para esta situación? Siendo honestos, muy seguido como padres jóvenes, mi esposa y yo, la ansiedad que estamos poniendo delante de Dios día tras día es nuestro hijo Caleb. Cuando pensamos en su seguridad, cuando pensamos en su educación, cuando pensamos en su futuro, cuando pensamos en su salvación, constantemente estamos diciendo, Dios, lo ponemos delante de ti, lo ponemos delante de ti, porque en nuestros momentos más honestos estamos más comprometidos a Jesús, a Caleb que a Jesús. En nuestros momentos más débiles ponemos nuestros ojos en las olas del viento de la vida de Caleb más que en Jesús, porque normalmente hacemos eso, pero tenemos que constantemente decir, Jesús, Él es tuyo, Él es tuyo, Él es tuyo. ¿Cuál es la cosa que le pertenece a Jesús que le tienes que regresar? ¿Qué es la cosa que le pertenece a Jesús? Tu dinero, tu trabajo, tu familia, tus relaciones, tus hijos, que necesitas regresarle a Él y decirle que Él está en control y que no estás tú en control. Y eso está bien porque Él es mejor controlando la vida en el universo que tú y yo podemos ser. ¿Qué es esa cosa para ti?
Al final del día, aquí es donde llega la unidad. La unidad viene porque no podemos hacer esto solos. Necesitamos personas confiables en nuestras vidas que van a escuchar nuestras ansiedades, que nos va a ayudar a caminar con Jesús, a poner nuestras ansiedades delante de Él y que nos van a ayudar a cultivar fe, cultivar confianza, cultivar resistencia. La última cosa que Pablo nos dice, ser un pueblo que fielmente resiste. Lo último que nos dice Pablo, a luz de regocijarnos en Cristo, a luz de rechazar preocupación y abrazar la fe, lo último que Pablo nos dice es que nos fielmente resistimos llenando nuestras mentes con verdad, llenando nuestras mentes con verdad. Vamos a ver el versículo 8. Dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, pongan en práctica lo que me ha aprendido. Dice, consideren o hagan sus cosas en todo esto. Encuentren descanso, encuentren paz en todo esto. Cuando piensan en ansiedad, cuando piensan en las preocupaciones de la vida, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué tan fácil es quedarte en tus circunstancias que te llena de preocupación? ¿Qué tan fácil es quedarte en las preocupaciones de tu vida que te llenan de preocupación y ansiedad? Si somos honestos, nos encontramos más en nuestras ansiedades que en las cosas de Dios. Nos encontramos más en el precio de preocupados por el precio del petróleo en vez de Dios, más en el clima político de nuestro país que en las cosas de Dios. Y las Escrituras nos dicen, esas cosas son importantes y debes de preocuparte por esas cosas, pero no ser consumido por esas cosas. En vez de eso, nos quedamos en las cosas de Dios. Les voy a hacer una pregunta práctica. ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste una hora solo con Dios, habitando con Él, leyendo las Escrituras, orando con Él, tal vez escribiendo y pensando en sus bondades, en su fidelidad hacia tu vida? Si se oye como hace mucho, como una hora, si se le hace muy largo una hora, prueben 30 minutos. ¿Cuándo fue la última vez que pasaron 30 minutos orando, quedándose con Dios, orando por sus cónyuges, por sus hijos, por su fraccionamiento, por su ciudad, por esta región, orando por este país? Y si se oye como mucho tiempo, prueben 15 minutos. ¿Cuándo fue la última vez que pasaron 15 minutos solos con Dios, solos con Él, habitando en su grandeza, en su bondad, en su amor, leyendo los salmos, leyendo los proverbios, leyendo los evangelios? Aquí está la pregunta difícil. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una hora en Facebook? ¿Cuándo fue la última vez que pasaron una hora obsesionados sobre las noticias en Fox News, CNN o MSNBC o cualquier otra noticia que escuchen? ¿Cuándo fue la última vez que pasaron 30 minutos obsesionándote por el siguiente video de YouTube o Snapchat o Instagram? Esas cosas están bien, no son malas, pero si vamos a ser cristianos fieles en una era digital, necesitamos aprender a cuidar nuestros corazones, resistir fielmente y habitar en las cosas de Dios cuando hay tantas distracciones. Entonces, amigos, quiero retarlos, preguntarles, ¿qué está estorbando en sus vidas para que ustedes resistan fielmente? Porque tal vez llenen sus vidas de tantas cosas menos la verdad y las glorias de Jesús. Cuando llegan al versículo 19, el final del capítulo casi el final del libro, versículo 19, el apóstol Pablo dice esto: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Yo diría que todos los que estamos aquí en este salón queremos experimentar lo que Pablo nos dijo. Experimentar a Jesús, suplir nuestras necesidades, Él de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero quiero que se den cuenta, esto sucede al final del capítulo, lo que significa es que no vamos a experimentar a Jesús, a satisfacer nuestros corazones y almas, a menos que busquemos una vida de resistir fiel, buscar una vida de regocijarnos en Él,
rechazar preocupación, abrazar la fe, llenándonos la verdad de verdad. No somos perfectos en esto, no estamos hablando de perfección, estamos hablando de progreso, dirección, movimiento, fidelidad avanzando. Y si quieren ser técnicos, versículo 19 viene al final de todo el libro, donde dice que experimentando a Dios, aunque Dios nos dé las necesidades de nuestro corazón, es el resultado de nosotros abrazar nuestra identidad en Cristo y caminar de una forma digna de nuestro llamado, lo que habló Dustin en la primera semana. Habla de abrazar nuestra postura de humildad contando a otros más grande que nosotros, los que Dustin habló de hace una semana. Habla de un resultado de nosotros, hablando de Cristo y resistiendo con fidelidad, que hemos hablado las últimas 2 semanas. Esto sucede como resultado de estas búsquedas que alimentan a la unidad colectiva. Les voy a dar 2 cosas que necesitan hacer. A luz de esta información, les voy a dar 2 cosas que necesitan hacer. El pregunta son las preguntas que hacer y segundo es el pasos que tomar. Preguntas que hacer. Hablé cosas de Facebook malas, pero pueden tomar sus teléfonos y tomar fotos de eso. Pero quiero que tomen inventario con estas preguntas. El propósito de estas preguntas es ayudarlos a reflexionar y aplicar algunas de estas cosas que hemos hablado. La primera pregunta es, ¿cómo está mi gozo en Cristo? Mi relación con Cristo. ¿Está bien? ¿Es buena? ¿La he ignorado? ¿Está en las piedras? ¿O es una pregunta? ¿A qué soy devoto? Tercera pregunta. ¿Qué pienso de lo que necesito estar en control? ¿A qué estoy devoto, comprometido? ¿O qué pienso que necesito estar controlando? Y al final, ¿con qué estoy llenando mi mente? ¿Con qué estoy llenando mi mente? Si toman estas preguntas, si toman estos versículos que están aquí al lado, esto es para Salmos, Filipenses y Romanos, si toman estos versículos, los retaría esta semana, léanlas, órenlas, que sean sus propias oraciones personales y memorícenselas. Pongan municiones en sus armas para disparar contra las distracciones de la tentación. Y finalmente, esas son las preguntas que hacer. Aquí está el paso que tomar. Un paso que tomar es muy simple. Pasen 15 minutos al día esta semana con Jesús. Pasen 15 minutos al día esta semana con Jesús. Si significa que tienen que apagar la televisión o bajar el teléfono, está bien. Si algunas cosas tienen que morir para que su fe viva, ese cambio vale la pena. Ese cambio vale la pena. Así que cuando todo llega, unidad colectiva no sucede por accidente. Todo empieza con cada uno de nosotros tomando señorío sobre nuestro caminar con Dios y renovando ese compromiso día tras día. Cuando todos estamos haciendo esto, nuestra resistencia fiel van a alimentar una unidad colectiva y aún más vamos a conocer el gozo de Cristo de una forma más profunda y satisfactoria. Y el mundo lo va a ver porque vamos a tener gozo en Cristo que no está basado en las sub y bajas del Permian Basin, de la temporada de navideña o cualquier circunstancia que nos encontremos. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra y te pido que entre tu palabra en nuestros corazones, nos des gracia y sabiduría para ver cómo y dónde se aplica eso. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Que tengan buen día.